La reforma tributaria es algo de lo que se habla muchísimo en la Argentina desde hace un tiempo a esta parte. Si bien ha sido un tema que siempre estuvo en boga, en danza, en distintos círculos más informados y con mucha formación desde el punto de vista de lo tributarista y demás, ahora es como que la gente en general empieza a repetir determinadas frases o determinados temas que empiezan a penetrar justamente en el ciudadano de a pie acerca de si los impuestos son lo que debieran ser, si están realmente valorizados como corresponde o no. Y en los últimos días me llamó la atención un posteo en la cuenta de Twitter del contador Marcelo Corbalán, quien justamente hacía referencia justamente a todo esto. Para saber más acerca del tema, lo vamos a saludar que está esperándonos del otro lado de la línea en este momento. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo andás? ¿Qué Bien, decís? la gran Gracias pregunta. por la llamada. No, por favor. La gran pregunta es, ¿hace falta o no hace falta una reforma tributaria en la Argentina? Mira, qué bueno que podamos hablar de este tema, por lo menos ahora Ujú. en general, no en particular, porque vos fijate que cada gobierno tiene su reforma tributaria. Eh, de esta no te puedo decir absolutamente nada porque ni siquiera está el proyecto. El anterior, el anterior fue lo de la renta financiera en un montón de cosas, un poco la baja de tasas, hubo en varios impuestos. Y la verdad, sinceramente, a mí la sensación que me da, si, bueno, lo que puse en el posteo, porque en realidad fue un poco a modo de catarsis, ¿no? Me imaginé. Eh, Fue un poco a modo de catarsis, pero no de queja, ¿eh? O Ujú. sea, pero no de queja, de ninguna manera, porque por ahí uno piensa que está en contra de los impuestos y la verdad, o de los tributos. Y la verdad que esto no es así, porque si hay vida en comunidad, hay gastos que solventar. Ujú. Esa es la realidad y te diría que con lo que empezamos cada clase, cada año en la facultad. Entonces, sí, la verdad que el sistema de la reforma para mí sería totalmente al revés de donde viene, como se encara siempre. Es decir, los tributos son recursos para gastos. Si yo supiera lo que voy a hacer, ¿me entendés? Y tuviera una política de Estado, después armo en función, el ingreso en función de lo que yo voy a gastar. Y Ujú. eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, desde el punto de vista práctico y lo que ha pasado, es que cada reforma lo que tiene es cómo llego al número para cubrir los gastos que en ese momento tengo. Claro. Eso es lo que. Entonces, no está ni bien ni mal en sí mismo. Y si uno mira lo que yo puse, en realidad no habría que modificar mucho porque no estamos muy desintonizados respecto del resto del mundo. Hay un impuesto a la renta progresivo, hay un impuesto al consumo que es absolutamente regresivo con una tasa del IVA altísima y fundamentalmente hay una recaudación indirecta vía el no reconocimiento de la inflación en las bases imponibles. Tal Por lo cual. tanto, lo que yo pongo es, deroguemos las normas, primero deroguemos las normas que no dejan reflejar la inflación, como primer medida. Segundo lugar, hagamos un sistema más justo ante una situación que es la diferencia entre el monotributista y el que no es monotributista. O sea, entre el monotributo, que es un régimen simplificado a medias, después si querés hablamos de eso, pero un régimen más barato, ¿sí? Sí. Más barato respecto del régimen general, es abismal la diferencia, es abismal. Entonces, hay que hacer un régimen intermedio. La verdad que sí, la Bien. verdad que hay que hacer un régimen intermedio. Y a partir de ahí, porque todo esto que yo te estoy diciendo, por supuesto que tiene un gasto, tiene un costo fiscal, Por supuesto. obviamente. Claro. Bueno, la verdad, hay que llamar las cosas por su nombre y decir, bueno, ¿dónde empiezo a cortar los gastos? Si Bueno, vos me preguntas a mí, sí. perdón, Matías, así Sí. termino. Si vos me preguntas a mí, yo empezaría por la estructura política, digamos, en los tres niveles, en los tres niveles, Bien. en los tres niveles de gobierno.
ejecutiva y legislativa. Ahora, te voy a cambiar un poquito el enfoque, o te voy a correr un poquito el enfoque. Estábamos hablando Dale. de reforma tributaria sí o no, y vos das una fundamentación de cuál es tu punto de vista al respecto. ¿Crees que debiera hacerse una recaudación a la inversa? O sea, que la recaudación vaya de los municipios subiendo a las provincias y termine en el Estado Nacional para, de alguna forma, cortar con todo ese derrame a veces clientelar que lleva a que los gobernadores dependan del Ejecutivo, que los intendentes dependan de los gobernadores. Digo, ¿no se puede pensar en un sistema distinto donde el dinero pase por los municipios, suba luego a la provincia y termine en el Estado federal? La respuesta, sinceramente, no tengo una posición tomada, Mati. ¿Por qué? Porque es político. De vuelta, de vuelta. Si yo defino bien qué va a hacer cada nivel de gobierno, le tengo que dar la forma para financiarlo. Ujú, Y yo lo que noto, y esto te lo digo como ciudadano, es que la calidad del servicio que viene de vuelta no es buena. ujú, Vos fíjate, mirá los números concretos. Yo tengo récord de presión tributaria, récord. Y los pobres, la pobreza sigue, sea cual fuera el gobierno, es alta. sí. La inseguridad, la gente no sé si está tan conforme. Los niveles de educación, de calidad te hablo, Sí, sí, de sí. calidad del servicio. El hospital, la justicia. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo sin Estado, pero Ujú, de ninguna manera. No estoy hablando, digo que hay que cambiar la calidad del gasto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la única forma para mí, para, para poder, digamos, elevar la calidad de vida de la gente, sin ninguna duda, es con educación. ujú, Y nosotros no estamos hoy en condiciones de que eso sea privado, porque hasta que eso empiece a funcionar, el Estado se tiene que hacer cargo. Y eso cuesta dinero. Yo no, en ningún momento digo que no. ¿Comprendés? sí, sí. Entonces, me parece que hay que mejorar la calidad de gasto para brindar y ahí empezar. ¿Sí? Ahora, que esto es alto y que tiene un costo, no tengo ninguna duda. Pero bajando algunos gastos, ¿sí? No tengo tampoco ninguna duda que la recaudación va a empezar, ¿sabes por qué? Porque la carga tributaria es tan alta que el emprendedor va a empezar a emprender de otra forma. Ujú. Entonces va a haber actividad económica. Bien, ahora te llevo a algo un poquitito más particular, si querés. Doble Dale. imposición. Y sabemos que hay muchos impuestos, o sea, que hay mucha doble imposición en muchísimos segmentos, ¿no? Ingresos brutos. ¿Es necesario que sea como es hoy en día en las provincias? Mira, ingresos brutos, la verdad, es que es un impuesto que es muy importante para todas las provincias. Ahora, vos fíjate una cosa. Debe haber 170 tributos en total en el país. Ujú, El 90% de la recaudación de todo eso está concentrado en el 10%, en 10 tributos. Fíjate que el posteo dice, derogo tantos impuestos. sí. Entonces vos te tendrías que preocupar por buscar el dinero de ese 10% restante de la recaudación que está faltando, con la simplificación administrativa que eso contrae. Y no te quepa, conlleva, perdóname Mati, y no te quepa ninguna duda que si derogás todos esos, vas a evitar este problema que vos me estabas diciendo en gran parte de la doble y hasta a veces triple Triple. imposición. Ujú, sí, sí. Triple. Porque vos acá pagás la tasa de servicios urbanos sobre una base imponible que es la misma que la del inmobiliario y que es la misma que para bienes personales, Ujú. por Y, ejemplo. y también podría contribuir a disminuir la ilusión del pago de los impuestos, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. No, ni hablar, ni hablar. Entonces, más que una reforma en sí misma, que en realidad es una reforma, es una simplificación del sistema. Es una simplificación. A lo mejor uno lo está tomando demasiado pragmáticamente, Ujú, pero creo que debería venir por ahí. Es decir, no es el impuesto a las ganancias sí para esta gente y el impuesto no. Porque fíjate, Mati, lo que fue la renta financiera, y claro que todos estábamos de acuerdo en la renta financiera, pero fíjate que en los hechos
en los hechos la recaudación no representó un incremento importante. Exacto. Y de hecho, gran parte se terminó derogando ahora a partir de este año. Entonces, y perdón, un tema que para mí es clave, que es la seguridad jurídica. Entonces, suponete que un cliente del exterior te pide a vos y te dice, Matías, hágame un informe respecto del tratamiento del giro de utilidades al exterior, que hay que regularlo, es cierto, pero no como vamos en los últimos años con espasmos, digamos, una vez se puede, un tiempo no se puede, otra vez se puede, otra vez no se puede. ¿Me entendés? Dividendos, por ejemplo, y hasta el 2013 un tratamiento, hasta tal año otro, después, con la última reforma, otro. O sea, necesitamos estabilidad normativa por lo menos durante 20, 30 años. ¿Para qué? Para tener seguridad jurídica. Seguridad jurídica, que es porque la gente se va a Uruguay no solamente, o se va a ir a Uruguay no solamente porque es más barato, sino que revisar los estándares de seguridad jurídica que tiene Uruguay respecto de nosotros. Eso al momento de atraer inversiones es muy importante. Es fundamental. Y cerramos con esto, Marcelo, agradeciéndote el tiempo que nos has dispensado para esta entrevista. ¿Vos crees que, como muchas veces se dice, la no inversión o la no reinversión o la retracción de la inversión del empresario privado argentino tiene que ver con que se le cobran muchos impuestos, o eso es fábula? En parte es cierto y en parte es la inseguridad jurídica, desde mi punto de vista. Por supuesto que faltan normas, por supuesto, y eso creo que va a estar incluido ahora, ¿sí? Eso están faltando normas que incentiven a la reinversión. Bueno, de hecho, la ley PYME que está vigente, hasta un determinado periodo tuvo esos incentivos, los tuvo. Así que me parece que, no sé si es tan directa la respuesta a una sola causa, me parece que es multicausal, entre las cuales es incentivo, seguridad jurídica y presión tributaria, ¿no? Marcelo, te agradecemos mucho por este contacto. No, a vos, Matías, y gracias por llamarme, y un gusto, que hacía rato que no charlábamos. Es verdad. El contador Marcelo Corbalán, además docente universitario, dándonos su punto de vista, su parecer al respecto de un tema que es ya muy opinado en la calle. A veces con actores que tienen que ver con la realidad y la circunstancia, y otras veces por la gente del común que también sabe que esto existe y hasta sabe de qué forma lo sufre. Seguí con nosotros hasta las 20 en ADN Empresario Radio. Contanos lo que pasa en tu empresa. Lanzamiento de productos, presentaciones de marcas, jornadas de capacitación empresarial, desarrollo de nuevos mercados. Es muy fácil. Escribinos a matías@adnempresario.com. Contactate con nosotros.